cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, los que hoy no están, los bendigo. Espíritu Santo, oro en este día, Padre, en esta hora en el nombre de Jesús, para que vos, Señor, des tu entendimiento, para que vos quites todo velo, Señor, que impide que hoy la palabra nos llegue al entendimiento cabal de tu persona, del conocimiento de tu persona. En esta hora, Señor, entregamos nuestro conocimiento, nuestro entendimiento a ti, Padre. Entregamos todo lo que nosotros ya aprendimos, ya lo tenemos por aprendido, te lo entregamos a ti para que vos nos enseñes nuevas cosas, Padre. Renunciamos a ello y queremos lo nuevo, que vos nos reveles lo nuevo, que vos nos reveles tu persona, la verdad, Señor, porque vos sos la verdad. Gracias, Espíritu Santo, porque vos, Señor, sos el que nos abre los ojos, vos sos el que nos estás ayudando a entender y a mirar a la persona de Cristo y a la persona del Padre. En esta hora, en el nombre de Jesús, dale palabra al apóstol, Señor. Llena su boca de tu palabra, de tu verdad, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Padre, estamos delante de tu presencia una vez más, con ansias de aprender de ti, con ansias de conocerte cada día más. Pero también venimos a dejarte nuestras cargas, nuestros pesares, que es lo que estamos aprendiendo a confiar en el Creador y Dador de la vida. Gracias por todas las oportunidades que vos nos brindás. Sabemos que somos limitados humanamente, pero en ti somos poderosos, somos grandes, Señor. Tu eternidad habita en nosotros y eso es lo mejor que nos puede estar pasando en esta vida. Señor, pido que tu sabiduría esté abriendo nuestra mente, nuestros corazones y que aprendamos a someternos a tu palabra, Señor, a darle lugar en nuestra mente y en nuestro corazón y que seamos agradecidos, Padre, por cada cosa que nos sucede. Estén de acuerdo con nuestros gustos o no, pero es tu voluntad. Bendigo este lugar, Señor, bendigo a las autoridades de este lugar, bendigo a cada miembro de esta congregación, Señor, con conocimiento, con sabiduría, con paz. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Muy bien. Bienvenidos un domingo más a Aula ICB. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están? Vamos muy bien, muy bien. La verdad que yo extremadamente animado, disfruto cuando estamos estudiando la carta a los hebreos. Cada vez menos hay en los púlpitos de las iglesias, en los servicios de las iglesias, cada vez menos Biblia. ¿Por qué? Porque aparentemente alguien pensó que lo que la gente necesita son mensajes motivacionales. No se forma a Cristo con mensajes motivacionales. Si uno no estira, diga ejercicio. Ejercicio. Cuando llegamos al capítulo 6 en la carta a los hebreos, ¿sí? Cuando llegamos al capítulo 6, lo que vimos es que la gente madura tiene, por medio del ejercicio, de la reiteración de disciplinas espirituales, adquiere discernimiento. O sea que vos podés conformarte con un versículo sacado de algún lugar, un mensaje motivacional, 3 o 4 historias motivadoras, ¿sí? O podés aprender a Cristo. Levante la mano derecha y diga: vine a aprender a Cristo. Hay gente que le alcanza con ser un poquito mejor. Hay gente que le alcanza con solucionar el problema de su ombligo. Yo tengo un ombligo profundo. No es que tengo la panza muy adelante, sino que tengo el ombligo muy profundo. Eso, si a los 19 años hubiera tenido el tamaño de ombligo que tengo ahora, capaz que se me veía del otro lado. Hay personas que le alcanza con solucionar su tema. Bueno,
para esta gente ya está, ¿no? Cristo va a bendecirte de tal manera que vos soluciones tu tema. Al que no le alcanza es a Dios. Igual Dios sigue siendo Dios, ¿no? Hagas lo que hagas vos, Dios sigue siendo Dios. Pero Él tiene un propósito con tu vida. Él tiene un propósito con tu vida. Y ese propósito, de manera genérica en el pueblo de Dios, es que nosotros manifestemos al Hijo que somos. Cualquier otra cosa es pérdida de tiempo. Cualquier otra cosa es pérdida de tiempo. ¿Qué te parece? Está muy fuerte. Lo que sucede, ustedes están muy cerca ahí. Vamos a bajar un poquito. Gracias. Díganme, ¿qué les llamó la atención de lo que hasta acá vimos de la carta a los hebreos? ¿Con qué se quedan ustedes hasta ahora? Voy a ser simple con todo. Ay. Con todo. Claro, Sí, voy a ser simple. es extraordinario. Cuando hablamos del escenario donde se desarrolla la carta a los hebreos, un escenario donde ellos, por su ejercicio cultural, estaban totalmente formados a una mentalidad religiosa, ¿sí? A una mentalidad incompleta, a una mentalidad... ¿Por qué yo digo una mentalidad religiosa? ¿Acaso no fue la ley o la religión judía venida de Dios? Sí. Pero, ¿por qué digo una mentalidad religiosa? Porque religión es todo aquel sistema de creencias basada en cuestiones externas, ¿sí? En ritos, en símbolos. Los ritos y los símbolos están bien si tenemos acceso a su significado. Si hemos madurado al punto de comprender el significado que aquello tiene. Entonces, alguien que tiene luz sobre el significado participa de un rito y ese rito refuerza el significado pero cuando vos no estás entendiendo lo que está sucediendo, o sea, ¿qué significado va a tener aquella práctica con vos? Bueno, lo que sucedía con el pueblo hebreo. Ellos formaban parte de un sistema ritualista donde guardaban fiestas, guardaban días, por ejemplo, guardar el día, el Sabbat. Jesús se presentó como el Señor del sábado, ¿sí? O sea, Jesús era el cumplimiento del Sabbat. Entonces, una vez que tenemos el cumplimiento, las fiestas de los hebreos, fiesta de las primicias, fiesta de los tabernáculos, fiesta de la Pascua, una vez que tenemos el cumplimiento, ¿cuál es el significado? Dice, por ejemplo, en la Escritura, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Señor del sábado. Cristo es nuestra Pascua. Entonces, ¿vieron cómo todo el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, en forma de rituales, de figuras, de símbolos, tienen su cumplimiento ¿dónde? En Cristo. En Cristo. Entonces, una vez venido el cumplimiento, siendo completado aquellas cosas, dice que se avejentan, están listas para morir, para ser dejadas, ¿sí? ¿Sí? Bueno, esto lo vimos la semana pasada. Y hay tres cosas que el apóstol Pablo, autor de la carta a los Hebreos, mencionó que es superior. Cristo es superior a tres cosas que están firmemente arraigadas en la cultura y mentalidad hebrea. Número uno, ustedes me van a decir. El santuario. El santuario. Hoy vamos a ver el santuario. Hoy justamente en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos vamos a ver Cristo superior al santuario. ¿Sí?
porque Cristo es la esencia del santuario. Aquella figura, aquel santuario, aquel lugar del rito, aquel templo o tabernáculo, donde era el lugar del encuentro entre Dios y el pueblo hebreo, aquello que era un símbolo ahora tiene su cumplimiento. ¿En dónde? En Cristo. Que era un lugar externo, ahora es un lugar interno. Totalmente. Entonces ahí vemos cómo el autor a los Hebreos hace un esfuerzo descomunal, conociendo perfectamente la idiosincrasia hebrea, la cultura judía, ¿sí? Hace un esfuerzo descomunal para persuadirlos que suelten lo exterior y queden con lo interno. Hay una migración de religión a espiritualidad. Hay una migración de una fe religiosa a una fe de reino, aunque hoy día la palabra reino está muy manoseada. No todo el que habla de reino participa del reino. ¿Está claro? No todo el que habla del reino participa del reino. Participar del reino tiene que ver, hay 3 niveles. Hay 3 niveles de comunión que nosotros podemos tener. Primero, la más superficial, con quienes hablan del reino. ¿Sí? Segundo, con quienes manifiestan el reino, en obras, en milagros, en sanidades. Ya hay otro nivel de operatividad del poder de Dios. Pero el nivel más profundo de comunión es el que exhibe el carácter del reino o el carácter del rey. Acuérdese que rey y reino es lo mismo. Es lo mismo. El rey es Cristo y el reino es la vida de Cristo a través de nosotros. Bien. Entonces el nivel más profundo de comunión que nosotros podemos tener y elegir con quién tener y con quién no, ¿sí? Es aquel que exhibe el carácter del reino. Permitime que te lo explique de manera pragmática esto, de manera muy práctica esto, para que te funcione. Viene Juan, te voy a tomar de ejemplo. Viene Juan y se acerca a mí, somos amigos, hacemos una relación y cada vez nos acercamos más, ¿sí? Y en un momento, y él habla del reino, viene a la iglesia, ¿sí? En un momento me invita a participar en un negocio. ¿Puede pasar o no? Claro que sí, escúcheme, forma parte de nuestra mentalidad de comunidad el facilitar a los hermanos su desarrollo. Diga carácter de reino. Carácter de reino. El generoso hará generosidades y por generosidades será exaltado. Sí, es lo mismo, conocido. Pero de pronto descubro, haciendo negocio con Juan, que Juan tiene malas artes. No le gusta el 50. No es con 50. Tiene malas artes. Pero él hablaba del reino. Se congregaba. Orábamos juntos. Nunca pasó esto. Perdón, nunca pasó. Nunca pasó con Juan, no. Pero nunca pasó en la iglesia. No, nunca pasó. Orábamos juntos. Proyectábamos. Pero, viste, el hermano le faltaba en un área algo que... Entonces no es con el que habla de reino. Pero si el hermano oró por una persona y se sanó aquella vuelta.
tampoco es con el que manifiesta solamente las obras del reino. Es con quien exhibe el carácter. Con quien exhibe el carácter de Cristo. Si alguien me tiene que decir, ¿cómo es el carácter de Cristo? A ver. Vamos poniendo. Y una demostración de esto está en Gálatas 5. Perfecta, esa es la respuesta. La síntesis del carácter de Cristo, la síntesis del carácter de Cristo es Filipenses 2. Allá pues en vosotros esta mentalidad, esta mente, acuérdense los que hicieron la mente de Cristo, sé que muchos de nosotros vamos a hacer el nuevo curso, que iba a ser el viernes, pero el viernes se largó la tormenta y no pudimos llegar al auditorio, pero va a ser el viernes que viene. Allá pues en vosotros este sentir, y ahí en el idioma original esta mentalidad, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me salté una palabra, ¿cuál es? No. Con H, se humilló. Gracias, Blanca. Se humilló. Se humilló a sí mismo. Se humilló. Se humilló. La humildad de Cristo es la síntesis del carácter. Pero si nosotros tenemos que describir el carácter de Cristo, aunque todavía no alcance, Gálatas 5, 22 y 23 es el carácter de Cristo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, fe. Contra tales, longanimidad me comí, me parece. Contra tales cosas no hay ley. O sea, el carácter de Cristo lo tenemos ahí en el fruto del Espíritu. Mi hermano, si vos tenés el carácter de Cristo, si vos estás exhibiendo el carácter de Cristo, lo estás sosteniendo, voy con vos hasta el fin del mundo. Cuando dice ley, que cierra, dice ley, se está refiriendo a la ley mosaica. Es justamente el contexto del libro de los Gálatas, de la carta a los Gálatas. Porque el tema de Gálatas es cómo esta iglesia, habiendo empezado por el Evangelio, por la gracia, cómo llega ahora a querer acompañar para salvación con la gracia de Dios, ahora también el cumplimiento a la ley. Guardando fiestas, guardando días, guardando comidas, guardando formas, guardando liturgia. Eso es lo que dicen judaizar. Eso es judaizar. Justamente la carta a los Gálatas es el argumento contra la práctica de la ley en la esfera gentil, o sea, en la esfera de las naciones que no son hebreas. ¿Sí? Muy bien. Apóstol, una pregunta. ¿Qué sería longanimidad? Longanimidad es largura de ánimo, en otras palabras es traducido paciencia. ¿Sí? Pero es más que paciencia. Perdón, es la misma palabra que paciencia, nada más que en algunos lugares es traducido longanimidad y, miren, macrotumia en el idioma griego. Pues él dice paciencia también. Explico las dos palabras que en el idioma griego son traducidas paciencia. Una de ellas es traducida longanimidad también, macrotumia es traducido longanimidad, que es la capacidad de padecer o aguantar durante un largo trecho. ¿Está? Y la segunda es upomone, que significa literalmente soportar una gran carga o poner debajo. Upo es de poner debajo, ¿ok? Una gran carga. Son las dos palabras que son traducidas, paciencia y longanimidad, ¿ok? Ninguna livianita. Paciencia y longanimidad. Ahora, carácter. Mi hermano,
¿Cristo se está formando en vos o no? En el Espíritu, Cristo es. De Cristo estamos hechos. Compartimos su ADN. Ahora, el alma caprichosa zapatea. Hay un texto en el Salmo 19 que es extraordinario. Creo que es el verso 7, si mal no recuerdo. Entre el 7 y el 9 está. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nosotros no tenemos problemas en el espíritu. Nosotros tenemos problemas en nuestra alma. El alma, donde es esa dimensión mental, ¿sí? Emocional, porque acuérdense, nuestras emociones nos sentimos con el corazón. ¿Con qué sentimos? Con el alma. Con la mente. Con la mente, bueno. Sí. Entonces, alma es igual a mente, pero en el sentido amplio de la palabra, no en el sentido solo de pensamiento racional, sino de pensar, sentir y la cuestión volitiva, la cuestión del hacer, ¿no? La voluntad. Muy bien. Hoy tenemos tantas herramientas para ver cómo funciona el ser humano, para conocernos y conocer a Dios. Tantas herramientas. Entonces el problema está en nuestra alma. Cuando nuestra alma empieza a exhibir el carácter de Cristo, hermano, voy con vos hasta el fin del mundo. ¿Alguien alguna vez experimentó la traición en la dimensión así relacional? Alguien dijo todo por ahí. No era todo, dice. Claro, escucha, pensá lo siguiente. Si a Jesús lo traicionaron, o sea, forma parte hasta de nuestra escuela de formación y del entender cómo funcionan las relaciones humanas. Bien, si hasta Jesús lo traicionaron, ¿con quién vas a elegir compartir? Con quien exhibe el carácter de Cristo. ¿Quién exhibía el carácter de Cristo? ¿Jesús o Judas? No, Jesús. ¿Y de Judas qué se dice? Que era diablo. Sí. Que era diablo. ¿Sí? O sea, ahí se ve claramente la esencia, las dos dimensiones espirituales, de luz y de oscuridad. ¿Sabes que Jesús siempre supo que Judas era así? Además, se lo dijo en muchas oportunidades. Para que él... Y siempre le extendió la mano. Mi pregunta, si Jesús sabía lo que pensaban los fariseos, ¿Jesús sabía lo que había dentro de Judas? Judas, dice Juan, con el diario del lunes, o sea, después que pasó la historia, dice el evangelista Juan que Judas era ladrón. ¿Jesús sabía eso o no? Que teniendo la bolsa, ¿no?, el acceso a la cuenta del ministerio, digamos, Cuenta bancaria. sacaba de ahí. ¿Jesús sabía o no sabía? ¿Sabía o no sabía? Bien. Diga desarrollar carácter. Desarrollar carácter no es tan sencillo. No es tan sencillo. Por eso dice Pablo, por gracia soy lo que soy. Y esto no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todos ustedes, no yo, dice uno, sino la gracia de Dios. Pero estaba hablando del trabajo de que andaba predicando, el trabajo que te hablaba, el trabajo que hizo en su vida. Porque imagínate el carácter de lo que era Pablo. Pablo no era un pecho. Mi hermano,
Entonces, aprendemos de Jesús, nos relacionamos con todos, pero mi comunión es con los íntegros, los que tienen un corazón. Mi relación es con todos, pero mi intimidad es con... ¿Se entiende? Sabiduría práctica. Capítulo 9 de la carta a los Hebreos. ¿Cuándo fue escrita la carta a los Hebreos? El año 68, 70. No llega al 70. Entre el 64 y el 66, el apóstol Pablo es ejecutado. Citamos la autoría de la carta en los últimos años del apóstol Pablo. Bajo el gobierno de Nerón, el apóstol Pablo es ejecutado. Muy interesante. Voy a explicar esto, que es un dato histórico para ubicar Hebreos también. Y no solamente Hebreos, sino el cierre del canon. La mayoría, el cierre, ¿qué es el canon? Perdón. El canon bíblico, canon significa medida. ¿Sí? Cuando hablamos de canon, canon es un término teológico que significa la medida de la Biblia o del Nuevo Testamento. ¿Cuándo se termina? ¿Cuál es el último libro que se escribe de la Biblia? Que no es el Apocalipsis. El último libro, ¿cuál es? Ahora el Apocalipsis. Apocalipsis. El último libro que se escribe seguramente es Apocalipsis. ¿Sí? ¿Cuándo se escribe? Bueno, hay una amplitud de criterios muy grande. ¿Cuándo se escribe Apocalipsis? Por un comentario de uno de los padres de la iglesia, Ireneo, se escribe cerca del año 100. Se dice. Esta es la corriente más difundida. Sin embargo, por indicios que tenemos, y voy a hablar del gobierno de Nerón ahora, por indicios que tenemos, se cree que se escribe en el año 68 el Apocalipsis. ¿Cuál es el indicio? El nombre de Nerón expresamente escrito en código en el libro de Apocalipsis. ¿Cuándo? Cuando el apóstol Juan dice que el número de la bestia es número de hombre y dice que es el 666, 666 es la mención cardinal, numeral, del nombre Nerón César. ¿Sí? Nerón César, expresado en números, era 666. ¿Por qué elige un código, Juan? Por motivos obvios elige un código. Sí. Porque si no iban a anticiparse. Por motivos obvios eligen. Él ya estaba condenado en la isla de Patmos. Y desde ese lugar escribe él no estaba en libertad y tenía miedo que lo... Entonces cuando él dice 666, en el libro de Apocalipsis, dice Nerón César, ¿no? De manera numerológica. ¿Vieron la cantidad de números que aparecen pero el 666? Y hoy una escuela de interpretación mucho más moderna en la iglesia dice que es el anticristo y que va a tener un número en la nuca, en no sé dónde. ¿No es cierto? Eso es lo que se dice. Pero ese era el número para
que encajaba perfectamente con el nombre Nerón César. Entonces, muy posiblemente el libro de Apocalipsis esté datado en el año 68. Estoy estudiando mucho Apocalipsis últimamente en función de lo que estoy escribiendo, aparte por una cuestión de sentido común. En el año 98, 99, Juan debiera haber tenido 100 años, por lo menos, ¿no? Para el Nuevo Testamento es una edad enorme. En el año 70 o 68, 69, Juan era un hombre que conservaba lucidez y fuerzas. ¿Ok? Avanzo. ¿Y por qué hablo de estas cosas? Porque cuando expliquemos el capítulo 9, vamos a hablar de la presencia de Jesús. ¿La presencia de quién? De Jesús. Diga, vamos a corregir, la presencia de Cristo. La presencia de Cristo. Por favor, vamos a leer todo el capítulo. ¿Me siguen? Verso 1, voy a leer hasta el verso 28. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. ¿Cuál es el primer pacto? El antiguo. El antiguo pacto, ¿no? La ley. Tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se ha manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Estaría funcionando, significa, no estuviese en pie, estaría funcionando. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea que todas estas cosas que son símbolo para el tiempo presente. Esperen que me perdí. 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, completo, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero estando ya presente Cristo, vamos de nuevo con esta expresión, pero estando ya presente Cristo, una vez más, verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Eso es una mano levantada? No. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Así que, acá podemos estar todo un año con todos estos textos, pero permítanme desarrollar la idea central. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Fue pues necesario que las figuras de cosas celestiales, los símbolos, las parábolas, es la expresión figura ahí, la figura de las cosas celestiales fuesen purificados así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación, significa en el punto culmine, en el punto perfecto, en el punto completo, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y luego de esto el juicio. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que por él esperan. ¿Está? Bien. Diga primera venida. Primer venida. Segunda venida. Segunda venida. De nuevo. Y aparecerá. Dice, por segunda vez. Y ahí es segundo en el sentido cardinal. Orden, primera, segunda. Primera, segunda. Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que por él esperan. ¿Cuándo se escribió la carta a los hebreos? Durante el gobierno de Nerón. ¿Juan cuándo escribió? ¿Dije yo? ¿Apocalipsis? ¿Cuánto escribió? ¿Cuándo? 68. O sea, hasta el 68, podemos decir. Durante el gobierno de Nerón. Y ahí la bestia Nerón. Ahora, ¿cómo termina el libro de Apocalipsis? El espíritu Amén. y la esposa, Dice, sí, ven. ¿qué dicen? Dice, sí, ven. Ven. Ven, Señor Jesús, ven Amén. pronto. ¿Cuándo es pronto? Te espero, pronto.
¿Cuándo es pronto? Ya. Hoy. 2000 años después. ¿Nosotros todavía esperamos el cumplimiento de esa palabra? ¿O se habrán cumplido? Tenemos que cumplir nosotros. ¿O ya se habrán cumplido? Y en el capítulo 1, verso 1, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan por medio de su ángel para ver las cosas que han de suceder Pronto. 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 No pasaron 2 o 3 años de que Juan cierra el Apocalipsis y el pronto se cumplió. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver. Hay muchas formas de interpretar. Y estoy metido en Apocalipsis y usted va a entender por qué. Porque Apocalipsis es la prueba de lo que el apóstol Pablo, por medio de la carta a los hebreos, quiere producir en los judíos. ¿Alguien leyó el libro de Apocalipsis? Sí. Algunos elementos que hay ahí. Y las bestias, los chivos, Las bestias, los carneros, ajá, los los testigos, caballos, Las nubes, la nube, el caballo. las piedras. las trompetas, ¿no? Las trompetas, sellos, ¿sí? Palabras clave como viene pronto, está cerca, Sí. en breve. Sí, en breve. Sí. Bueno, sucede que todo el libro de Apocalipsis es la secuencia del repudio de Dios a la nación de Israel. Vamos, el repudio de Dios a la nación de Israel y la manifestación y establecimiento en la tierra de la iglesia como la esposa de Dios. Ustedes saben que Israel es visto en el Antiguo Testamento como una esposa. Jeremías, por ejemplo, profetiza y le dice que se ha prostituido esa esposa. La esposa de Dios se ha prostituido. ¿Sí? Juan escribe y tiene la visión de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Cómo cambian los tiempos del trato de Dios con Israel al trato de Dios con las naciones. ¿Sí? Pero para eso tiene que haber un repudio, o en el término bíblico, ¿cómo se conoce el repudio? Divorcio. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo? Divorcio. Tiene que haber un divorcio. En todo proceso legal hebreo son necesarios 2 testigos. ¿Cuántos? 2. Por boca, dice, de 2 o 3 testigos. ¿Cuántos testigos hay en el libro de Apocalipsis? ¿Cuántos? Y 1. 2. Los 2 testigos. Ah. Sí, que yo me pregunté en algún momento si era el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay un énfasis en todo el movimiento protestante de decir que Babilonia, ¿de dónde aparece Babilonia? ¿Sí? En el libro de Apocalipsis. Sí, sí, sí. Que Babilonia es Roma, No. porque dice una ciudad asentada en 7 montes, ¿sí? Con la cual fornicaron los reyes de la tierra. Babilonia la grande, la ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra. ¿Sí? ¿Saben qué otra ciudad está asentada sobre 7 montes? Jerusalén. Y si el falso profeta de nacionalidad hebrea era el sumo sacerdote totalmente ilegal en aquel tiempo, y si Porque no reconocían a Cristo, porque Claro. lo organizaron. ¿por qué habrá
144.000 judíos que se van a convertir en el libro de Apocalipsis. ¿Qué tiene que ver esos 144.000? Esos 144.000 es el remanente de las 12 tribus. ¿Hoy conocemos cuáles son las 12 tribus de Israel? No, porque la genealogía ya se perdió de eso. Pero ahí dice que es 12.000 de cada tribu. ¿Cuándo se conocía eso? En los tiempos del fin identidad de la era judía. Apocalipsis habla del fin, en el sentido que habla Jesús en Mateo capítulo 24. Mi pregunta es, la iglesia hoy, ilustrada por la Jerusalén celestial al final del libro de Apocalipsis, ¿gobierna la dimensión espiritual en la tierra hoy o no? Sí, en la dimensión espiritual sí. Es la iglesia. Olvídense de las alabanzas que cantamos erróneas. ¿Es la iglesia la esposa o la novia de Cristo? La esposa. ¿Cuál es la diferencia entre esposa y novia? O sea, bajo ningún punto de vista Dios aprueba la intimidad fuera del matrimonio. Entonces, pregunto, hoy la iglesia ¿puede tener intimidad con Cristo o no? Porque es su esposo, no es su novio, y está esperando casarse. El tema del libro de Apocalipsis es las bodas del Cordero, el repudio de Dios a la nación de Israel y el casamiento que establece una nueva dimensión espiritual. Todo eso es pasado, no es futuro. ¿Sucede cuándo? Cuando en el año 70, después que Dios juzga a la nación de Israel, todo el sistema ritual, esto que Pablo le dice, lo que está viejo está a punto de desaparecer, desaparece literalmente de la faz de la tierra. ¿Quiénes lo destruyen? ¿A dónde están las guerras, los rumores de guerra, el jinete blanco, el rojo, el amarillo, el negro? ¿Dónde están? Cumplido ahí. ¿Dónde está la gente diciendo, a las peñas, escóndanos de la ira de Dios? ¿Dónde está? Al pueblo judío que escapaba de la espada romana y de la aniquilación total. El pueblo judío que sobrevivió es el que se fue de la tierra. ¿Se entiende? Y para eso, ¿qué hicieron? Salieron de la ciudad y se escondían en las cuevas. Porque según Flavio Josefo, 1.100.000 judíos murieron. El genocidio que hubo hebreo en ese lugar, en el año 70, cuando Tito destruye Jerusalén, no tiene par en toda la historia de los hebreos. Diga abominación desoladora, la adoración del anticristo. ¿Qué fue? El emperador romano hizo poner una imagen de él en el templo de los judíos. ¿Me está siguiendo? ¿Y por qué digo que el falso profeta era justamente el sumo sacerdote de Israel de aquel tiempo? Porque consintió aquello. Consintió lo que se conoce como la abominación desoladora en el libro de Daniel. ¿Cuándo sucedió esto? En el año 70. ¿Qué hace la iglesia mirando y esperando algo que ya pasó? ¿Me sigue? Entonces diga, cuando Dios terminó de juzgar a la nación judía, Cuando Dios terminó de juzgar a la nación judía, vino el tiempo de la plenitud de los gentiles. Por eso era necesario que los hebreos salgan de toda esa forma de fe para poder experimentar la plenitud de Dios. La plenitud de Dios tiene una característica: la presencia de Cristo. ¿Cuál es la característica de la plenitud? la presencia. No es ni felicidad, aunque también tiene. No es ni,
Siento paz. También. Ay, estoy enamorado. También. Pero la característica de la plenitud es la presencia de Cristo. Verso 11. Y estando ya presente Cristo. La presencia de Cristo comenzó cuando el Espíritu Santo vino en el Pentecostés. Pero no se manifestó claramente hasta que Dios termina de tratar con la nación de Israel. Para que los hebreos entiendan esto, el esfuerzo de Juan en el Apocalipsis y el esfuerzo nuestro y el esfuerzo de Pablo en Hebreos, lo que estamos estudiando nosotros ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la matriz hebrea la cultura era fuertísima de la religión. Pregunto, ¿en la matriz evangélica no es tan dura como en la matriz hebrea? Sí, Bueno, Porque yo también es porque es espiritual. totalmente espiritual. Es espiritual. Se hace una matriz y se afianza tan rápido. en la Entonces ahora vamos a corregir algo. Diga tabernáculo. tabernáculo. Yo le voy a dibujar acá un tabernáculo. Esta es una puertita. Más o menos así. Más o menos así. Más o menos así. Y entonces el autor a los hebreos empieza a hablar del tabernáculo. Por favor, lean ustedes. Este era el tabernáculo. Este es el patio. Este es el lugar santo. Y este es el santísimo. Le pongo un signo más, nada más. Porque no me entra la palabra santísimo. Por favor, lean desde el verso 1 hasta el 5. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Hasta ahí. Diga santuario. Santuario. Terrenal. Esto es símbolo de una verdad espiritual. Pregunta. Hoy nosotros sabemos que el templo, el santuario, el tabernáculo somos nosotros. Amén. Es más, el apóstol Pablo textualmente en 2 Corintios capítulo 5 dice: por lo tanto, teniendo nosotros este tabernáculo, ¿sí? Hablando del cuerpo, un tabernáculo, portador de la presencia de Dios. O sea que nosotros somos un tabernáculo. Como el tabernáculo tiene 3 partes, patio, lugar santo y lugar santísimo, el hombre tiene 3 partes. ¿Cuáles son las partes del hombre? Usted lo sabe. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Este santuario era símbolo de este santuario. ¿Está claro? Diga símbolo. Símbolo. Entonces ahora vamos con los muebles, que los hebreos sabían perfectamente cómo estaban distribuidos. En el patio 2, pero ni los menciona porque no es tema ahí. Estaba el lavacro y el altar de bronce afuera, ¿no? Pero no importa, eso ni los menciona. Vamos adentro ahora. Diga conmigo, adentro. Adentro. Lo externo es secundario, ahora vamos adentro. Porque la transformación sucedió ¿a dónde? Adentro. Adentro, vamos adentro. Adentro del tabernáculo, vamos. ¿Qué muebles había? Verso 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. El candelabro. De un lado, cuando vos entrabas, ¿sí? Estaba el candelabro. Más adelante dice, a ese lugar tienen acceso los sacerdotes. ¿Está? Estaba el candelabro. Diga conmigo luz. Luz. Y estaba la mesa del otro lado de los panes de la proposición. Todos los días, excepto el Sabbat, se cambiaban los 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel.
Entonces diga, alimento Alimento y luz. y luz. Alimento y luz. Ahí estaban esos elementos. Hay otro elemento que el Antiguo Testamento, a diferencia del libro de los Hebreos, dice que estaba en este lugar. Que un altar de incienso, diga, el alimento espiritual, Alimento espiritual. la luz espiritual y el altar de incienso que representa las oraciones, ¿sí? Según el Antiguo Testamento estaba acá. Pero Hebreos hace una modificación y lo ubica acá adentro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el día de la expiación el sumo sacerdote lo metía dentro del lugar santísimo al incensario de oro. Diga, este es el día de la expiación. Basta ya de los 200 millones de sacrificios de machos cabríos y ríos de sangre. Con un solo sacrificio fue suficiente. Este es día, diga, este es el día de la expiación. El incensario está dentro. ¿Está? Bueno, pero siga, por favor, seguid leyendo. Seguid leyendo. 5 sería. Sí. Y sobre ella los querubines de gloria. Ah, el 4. El 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo. Este es el segundo velo. Llamado el lugar santísimo. Lugar santísimo. Sí. ¿Qué había ahí? El cual tenía, un incensario de oro y el arca del pacto. El incensario, ¿por qué? Porque en el día de la expiación el incensario, el sumo sacerdote lo llevaba adentro. Y el arca del pacto. ¿Cómo era el arca del pacto? Arriba los querubines, ¿sí? Adentro del arca del pacto, 3 elementos. Y el autor a los hebreos dice, de los cuales no se puede hablar ahora. ¿No? La vara de almendro, las tablas de la ley y el gomer con maná adentro, el recipiente de oro con maná adentro. No se puede hablar ahora. No hay tiempo, no es el caso. Diga, estas cosas son símbolos. El patio representa el cuerpo del hombre. El lugar santo representa el alma del hombre. ¿Qué representa? El alma. Y el lugar santísimo representa el espíritu del hombre. Pregunta, ¿qué oficio tiene Cristo ahí? Jesús, ¿qué oficio tuvo? Nuestro sumo sacerdote. ¿Quiénes entran acá? Al alma. Todos los sacerdotes, dice. Pero al lugar santísimo, ¿quién entra? El sumo sacerdote. Diga, el espíritu del hombre está reservado para Cristo. Está reservado para Cristo. Póneme esto, por favor. El espíritu del hombre está reservado ¿para quién? Cristo. Para Cristo. En el espíritu, vos sos perfecto. En el espíritu, vos sos hijo. En el espíritu, el ADN divino lo llena todo. En el espíritu, no hay diferencia entre vos y Cristo. Entonces, ¿el hombre tiene problemas espirituales? No. El hombre tiene problemas en otro lugar. En el alma. ¿A dónde tiene problema el hombre? En el alma. En el alma. Cristo no entró en el santuario terrenal. ¿En qué santuario entró? En el santuario celestial. ¿Qué dijimos cuando hablamos de cielo? ¿Dónde ubicamos los cielos? Ya. Entonces, ¿qué problema tenés vos en el espíritu? Levante la mano derecha y diga, en el espíritu En el espíritu. yo no tengo ningún Yo problema. no tengo ningún problema. Mi problema está en el alma, Problema en el alma. en mi alma, donde soy iluminado por el candelabro, donde necesito alimentarme del pan, donde la mano humana, los sacerdotes, tienen influencia, ¿sí? Pero en el espíritu, ¿cómo soy? Soy perfecto. ¿Y por qué soy perfecto? Porque desde Pentecostés, a ver, diga primer venida.
primer venida. ¿Para qué fue la primer venida de Cristo? Cuénteme la primer venida de Cristo usted. Cuéntemela. Y fue para manifestar el reino de Dios, a medida que iba creciendo. La primera y la segunda, las dos manifiestan el reino de Dios. Pero cuénteme la primer venida, cuénteme cómo empieza. Usted leyó los evangelios, Con el nacimiento, la puesta en el pesebre, la adoración de los magos, una virgen concebirá, José solucionando su conflicto interno. Esa es la primera venida. En medio de muerte. 30 años huyendo a Egipto, los primeros años, luego 30 años en el anonimato, haciéndose cargo de la carpintería, la pérdida de su padre terrenal, de José. Ahí podemos ver el nacimiento de sus otros hermanos, antes el nacimiento de sus otros hermanos y hermanas, por lo menos tres varones, y varias hermanas. Entonces, Jesús haciéndose cargo de la empresa familiar, de la carpintería. En un momento se entera que su primo era un tremendo predicador en el desierto, y aquel primo que tenía derecho de vestirse de lino y de comer de los manjares del templo y participar de la ordenada vida litúrgica de Israel, ¿sí? Se hace un predicador famoso. Él, desde su anonimato, sin manifestarse al mundo, baja al primo a bautizarse. El primo, cuando lo ve, sabe quién es, le dice: escuchame, vos no te podés bautizar, soy yo el que se tiene que bautizar por vos. Y dice: bautizame, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Se bautiza, y cuando sale una voz del cielo, la primera vez, una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado en quien me complazco, todos los que estaban ahí lo oyeron, ¿sí? Comienza a predicar, junta a los 12, en el mar de Galilea agarra 4, después a Mateo lo llama desde el banco de los tributos, un celote se le une, otro un revolucionario, otros más. Son 12 los que se juntan a él. 3 años va predicando, hace un montón de milagros, 3 veces resucita muertos. Terrible. Pero muere en la cruz del Calvario, ¿sí? Muere en la cruz del Calvario. Y resucita al tercer día de los muertos. Apocalipsis 21:5, alguien que me lo lea. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hasta ahí. He aquí, yo hago Nueva. todas las cosas. ¿Cuándo hizo nuevas todas las cosas? Y después dice, seguilo leyendo, por favor. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Seguí leyendo. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente Hasta ahí. de la fuente del agua. Escribe estas cosas son fieles y verdaderas, y dijo hecho está. En el idioma original es consumado es. ¿Sí? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo consumó todas las cosas? Eso no es futuro. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. La primer venida de Cristo fue la venida que hizo legal, que le dio legalidad al cambio espiritual de todas las cosas. ¿A través de qué? De la muerte. Diga derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre. Todo el capítulo 9 gira en torno al ritual del derramamiento de sangre. ¿Cómo él? ¿Qué fue la primer venida? La primer venida fue la venida donde él viene a morir
¿A qué viene? A morir, sí. La segunda venida. Es la venida donde Él viene a gobernar o reinar. ¿Cuándo sucedió? Comienza a suceder en Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo. Termina de consumarse en el año 70, cuando deja de tratar con la nación de Israel y comienza el tiempo de la plenitud de los gentiles. Para los judíos, ¿eso era pasado o era futuro? Para los judíos que leían la carta a los hebreos. Para eso faltaban unos años todavía, 3, 4 años. ¿Me entienden? Por eso dice en el verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. ¿Cuándo Cristo va a ser claramente visible ante los ojos de todos? Espiritualmente hablando. ¿Cuándo? Cuando la religión, que era la sombra, que era el velo que ocultaba la presencia, se corre. ¿Qué religión era esa? Judía. Ese era el esfuerzo del autor a los hebreos. Muchachos, ustedes tienen que abandonar ya el dogma. Ya tienen que abandonar el dogma. Y ahora Su identidad no es más hebrea. Su identidad ahora es Cristo. Y ahora las religiones tienen que abandonar ya la religión. Mientras las religiones lo que hacen es opacar la vida del Espíritu. Entonces no se trata de religión, se trata de espiritualidad. Mi hermano, hoy disfrute. ¿Cuál es la distinción de la presencia? Lo dije al revés, perdón. Estoy pensando más rápido de lo que hablo. ¿Cuál es la distinción de la dimensión plenitud? ¿Qué dije que era? Hoy lo dije. Manifestación. La presencia de Cristo. Mi pregunta es, ¿Cristo está presente? Sí. ¿Cuánto está presente? En esos días de los hebreos todavía había parte de trato con la nación hebrea. La nación hebrea, unos años después, era destruida como identidad nacional. Viene la diáspora, la dispersión. ¿Sí? Todos los días, cuán consciente soy de esa presencia en mi vida. Cuánta conciencia tengo, porque de esa conciencia mis accionares también se verían afectados a que Cristo sea formado en nosotros, de esa conciencia. Diga conmigo. Diga conmigo. Yo diría un objetivo. Primer venida. Primero venía. ¿Para qué vino Jesús en su primer Para venida? morir. Cristo. Para morir. Y cambiar el marco espiritual que gobernaba la tierra. ¿Sí? Él consumó, Él terminó su obra, cambió el marco espiritual, acabó con la legalidad del pecado. ¿Sí? Terminó con el gobierno del diablo. Lo exterminó. Dice 2.14 de Hebreos, para destruir por medio de la muerte, catargio. Lo aniquiló, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces lo aniquiló, ¿por medio de qué? De la muerte, porque Él vino a morir, Él vino a cambiar el marco espiritual, definitivamente, una vez y para siempre. La sangre de Cristo fue suficiente. ¿Está claro? ¿Para qué? Para cambiar el marco espiritual. Ya te doy, Marcela. Ahora diga segunda venida. Segunda venida. ¿Para qué es la segunda venida? Salvación. La segunda venida es para la, diga, manifestación. La palabra manifestación, hay varias palabras. Una de ellas, manifestación, es la palabra epifanía o epifaneia en griego, que significa
hacer visible algo. ¿Qué significa? Hacer visible algo. ¿Cuándo Cristo se empezó a hacer visible? Después de Hechos 2. Por ejemplo, en Hechos capítulo 11, los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? ¿Qué significa cristiano? Pequeño Cristo. Empezó a ser visible a partir de la vida del Espíritu, de la vida de Cristo en los primeros cristianos. Todo ojo le verá. ¿Qué significa que todo ojo le verá? Cuando las personas ven a Cristo a través tuyo, la iglesia, que es la agencia de manifestación del reino, ¿sí? La agencia de manifestación del reino está presente en toda la tierra, chamigo. No hay un solo lugar donde la iglesia no esté presente. Bueno, tenemos que comprender cuál es nuestro rol. Nuestro rol es la manifestación del Cristo presente, porque Cristo ya está presente. Los nuevos cielos y la nueva tierra ya fueron inaugurados. No es que tenemos que esperar que todo esto, ya es una dimensión espiritual que afecta a lo natural. ¿Me sigue? Amén. Ya fueron inaugurados. Entonces, no hay tiempo que perder, nosotros tenemos que manifestar. ¿En qué? Carácter y obras. Vamos por orden. Primero Marcela, que vos me levantaste la mano. Cómo todo tiene que ver con la renovación del entendimiento, porque dice, limpiará vuestra conciencia de obras muertas. La conciencia no está en el alma. La conciencia está en el espíritu. ¿Cómo dijimos que somos los hombres en la dimensión del espíritu? Perfecto. Ahora trabajamos para que ese perfeccionamiento sea operativo, visible, manifestado. ¿Y dónde está el impedimento? En el alma. Tengo una pregunta. Hay en 2 Corintios, es una pregunta. En 2 Corintios 2, 3 o 4, que dice, llevando a toda conciencia humana a la verdad de Cristo, a la verdad de Dios. Habla de la conciencia del Espíritu y de la Nos encomendamos a toda conciencia humana. ¿Sí? A un discernimiento proveniente del espíritu humano, no del espíritu divino. Entiendo lo que vos a lo que he leído y lo que me estás diciendo, es como medito a la verdad de Juzgá la vos, conciencia. está diciendo. Lee el texto, la conciencia de otro, no la mía. Sí. Señor, toda conciencia humana, nos entregamos a toda conciencia humana, dice. En otras palabras, juzguen ustedes espiritualmente si esto que nosotros hacemos es de Dios o no. Eso es lo que... Como más a lo moral va ahí, ¿no? Claro, pero a una dimensión de lo espiritual. Conciencia pertenece a la dimensión espiritual. Discernimiento también, por eso usé la palabra discernimiento. Bien, diga alma. ¿Cómo pienso, siento y hago? Mi dimensión mental y emocional es el problema. Porque hay situaciones que me afectan. ¿Están bien que me afecten? No hay ningún problema que haya situaciones que me afecten. El problema es permanecer en esas situaciones que nos afectan. Yo me enojé con él y sigo enojado. Porque no vino a comer empanada después. No vino a comer empanada y sigo enojado. Y ya después me olvidé de las empanadas. Pero sigo enojado, porque lo que se recuerda es la emoción. Lo que permanece es la emoción. ¿Entiendes? Entonces, yo sigo enojado. ¿Cuántas veces nos pasa en casa? A mí me pasa. Estoy enojado con mi señora y por ahí. Vamos a contar las cosas como son. Vamos a contar cómo son. Mi señora está enojada conmigo. Pero ella por ahí ya hasta se olvidó por qué. Aunque tiene buena memoria. Pero se olvidó por qué. ¿Pero qué permanece? La emoción. El enojo.
Y hasta tiene que hacer un esfuerzo. Ay, ¿por qué estoy enojado? No sé, pero estoy enojado. Hasta que el enojo se hace una actitud de vida. Digo el enojo o cualquier otro estado emocional. Por eso dice el Señor, lleva toda carga, toda emoción, quiere decir, toda carga, lleva toda carga a mí. Que tu carga es pesada, ligera es la mía. Esas son las cargas que el Señor nos pide que llevemos todos los días y hacemos Él para que andemos ligeros, para que andemos livianos en nuestra alma. Entonces, mi hermano, el conflicto está en el alma. Dale vos, Miguel. Volviendo un poco para atrás en el tema de la legalidad. Sí. Estaba pensando, Génesis 1.1, Sí. ¿no? Cuando, o sea, es como la imagen de nuestro interior, porque estaba todo vacío y desordenado y confuso. Sí. 1, 2, sí. Sí. Y bueno, y Dios empezó a poner orden. Sí. Sí. Es como nuestro interior, es como que ya tenía la autoridad desde antes. Sí. Fíjate el verso 3. Y dijo Dios sea la luz. Sí. Entonces, para el orden, tiene que haber luz. Entonces, la dimensión del espíritu, el lugar santísimo. ¿Quién tiene acceso a ese lugar? Ahora todos. Espíritu Santo, sí. Cristo. Fíjense que usa la figura del sumo sacerdote. Cristo. Y Cristo dice nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, a nuestro espíritu, ¿quién tiene acceso? El Cristo. Cristo. Pregunto. ¿El diablo tiene acceso a la dimensión espiritual del hombre? No. A menos que nosotros se la concedamos. No, pero tampoco ni concediéndosela, porque, a ver, ese es otro problema. Ajá. Ni concediéndosela tiene autoridad en el espíritu del hombre, porque no tiene legalidad. El enemigo lo que posee es el alma. Lo que usa el enemigo es nuestra alma, nuestras emociones. Él es el enemigo de nuestra alma. No. Sí. Espiritualmente no nos puede hacer absolutamente nada. Porque Cristo La gente no nos tiene, redimió. no tiene problemas espirituales. Este tiene problemas espirituales, así decimos nosotros, ¿no? No, la gente tiene problemas en el alma. Cómo piensa, siente y hace. ¿Por qué hay tanto creyente endemoniado? Perdónenme que diga. Porque tienen problemas en el alma, creen mal. ¿Cuántas iglesias se le da? Se glorifica al diablo. ¿Cómo se puede glorificar al diablo? A ver, ¿a cuántas iglesias saben más del diablo y del reino de las tinieblas que de Cristo? Encima, lo que saben del reino de las tinieblas, atribuyéndole contemporaneidad, o sea, vigencia presente, lo saben mal. Pero lo creen. Entonces, claro, ¿cómo el diablo no te va a oprimir? ¿El problema dónde está? En el alma del hombre, en la dimensión mental, emocional y volitiva. ¿Sí? En esa dimensión. ¿Cómo puede un hombre tener una conducta de agredir sexualmente a un niño? ¿Dónde tiene un problema? Tiene problemas espirituales. Si yo digo que tiene problemas espirituales, le estoy eximiendo de responsabilidad. La tiene en el alma. La tiene en el alma, donde un yo mentiroso, una idea de mí mismo que yo me construí, un yo irreal, ¿sí? Una idea que me formé por mis experiencias, por mis mandatos sociales, por mis construcciones personales, por mi forma de fe hasta primitiva, ¿sí? Deformaron mi alma y entonces yo tengo conductas propias de las tinieblas. Reniego mucho con el gobierno, donde para muchos funcionarios la mentira es un método.
¿Me está siguiendo? Acuérdense Pilato preguntándole, ¿saben cuál era el conflicto existencial de Pilato que le dijo a Jesús cuando se quedaron solos? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Le dice. Porque para la política la mentira es una herramienta. Y no se puede, nosotros en el reino sabemos, la manipulación es más una herramienta de la religión, pero espera. Pero igual, política y religión están juntas. Son los dos extremos de los reinos, pero no vamos a entrar en los detalles. Otro día. Y hay un montón de cristianos que creen que la mentira puede ser un método para zafar. Si no, llevarlos al límite y fíjate si no mienten. ¿Me explico? Entonces, ¿dónde está el problema ahí? En el alma, en la construcción de un yo irreal. Diga quién soy. Como tengo debilidades en mi alma, no en mi espíritu. Como tengo debilidades en mi alma, yo me construí una idea para defenderme de mis propias debilidades. ¿Viste la gente que siempre necesita hacerse ver en un ámbito? ¿Por qué? Porque su yo irreal dice que si no hace eso, nadie le va a dar atención, porque tiene carencia de autovaloración. ¿Me explico? Es su yo irreal. ¿Vieron la hermanita en las iglesias que en todas las campañas pasa a dar testimonio? O el hermanito. Que Dios hizo, que Dios sanó, que Dios... Y llega la primera, la segunda, la tercera vez, la cuarta vez que va a dar testimonio, va a decir, por favor no le den a la hermana Paca el micrófono esta noche. Díganme si no pasa en las congregaciones. ¿Qué le pasa adentro? Tiene un yo irreal. Necesita la aprobación para ser. Se construyó una imagen que no tiene nada que ver con su realidad. ¿Y eso dónde sucede? En el alma, diga yo irreal. Cuando el espíritu dice otra cosa en el espiritual, dice lo otro. Sería bueno que lo marque. Diga ego. ¿Cuál es el yo real? El yo real es el del espíritu. El otro día me encantó, a lo mejor nos está viendo ahora, no miré entre la gente que nos está viendo. Me dice alguien en Santa Fe, me llama y me dice, vos la semana pasada dijiste, o sea, fíjate Marcela que no están escuchando. Vos la semana pasada dijiste que cuando vos sabés quién sos, solucionaste definitivamente, no tenés más problemas de egos. Solucionaste definitivamente el conflicto de orgullo. Eso dije la semana pasada. Me llamaron de Santa Fe para preguntarme. ¿Y cómo funciona esto? Claro, porque el orgullo es cuando vos te montás sobre tu yo ficticio y real, el que vos te construiste, lo que está en tu alma. Pero cuando vos soltás eso para asumir tu yo real, ¿quién es tu yo real? De Cristo estoy hecho. La naturaleza de Cristo está en mí. ¿Qué puede haber más alto? ¿Qué puede haber superior? Y cuando vos asumís tu yo real, el ego, el orgullo, te bajás de ese caballo, guarda no te caiga el caballo, te bajás de ese caballo, del ego, del orgullo, del yo irreal, del que vos te construiste para ser, y te subís al que verdaderamente sos. ¿De qué estás hecho vos? ¿Con quién sos vos? ¿Qué naturaleza
hay en tu vida? La de Cristo. Entonces, ¿no nos conviene a nosotros salirnos del conflicto de nuestra alma y asumir la verdad del Espíritu, el Cristo en el que somos? ¿No nos conviene, acaso, que se manifieste la naturaleza celestial y divina con la que fuimos impartidos por la obra de Cristo, por la presencia de Cristo en nosotros? Y dejemos ya lo rastrero de nuestra alma, esas emociones tan bajas en las cuales hemos decidido permanecer, como el enojo, la ira, el miedo, la culpa, la vergüenza, la hostilidad, el rencor, el odio. Y sublimemos, ascendamos nuestra vida a la dimensión del amor, la paz, la paciencia, la seguridad de la fe, la armonía en las relaciones. Diga conmigo, yo soy. Yo soy ¿Quién sos? hijo. Bueno. Pero no sos hijo con minúscula. Vos sos hijo con mayúscula. Ese hijo es un título nobiliario, de nobleza. Ese hijo es el título del hijo. Recito, por ejemplo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi existencia natural, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ya no vivo yo. O sea, el yo irreal es ese. El yo que me construí a mí mismo. El mega super fariseo de Pablo, ¿no? Pablo está hablando ahí. El tipo laureado con sus laureles, digamos, con sus cocardas, sus tiras, sus títulos, sus estudios, sus prestigios, sus famas. Ya no vivo yo. Ese que construí yo no soy. Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, perdón, en mi existencia natural, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No en la fe que yo tengo en Él. En la fe del Hijo de Dios. Diga, soy hijo. Soy hijo. Soy hijo. Hijo con mayúsculas soy. Diga, como Él es, Como el hecho, yo soy. yo soy. Ese es nuestro yo real. Lo que es verdad en el espíritu. ¿Qué hacemos como bicho rastrero? Dignifiquemos, elevemos nuestra vida. Operemos en esa verdad de la dimensión profunda de la dimensión del espíritu. No que no van a venir conflictos. Escúchame, diga, de carne somos. O sea, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué significa? Justo eso, que los problemas van a estar ahí. ¿Me explico? Es como vos reaccionás frente a esos problemas. Pregunto, ¿no tienen problemas los cristianos fieles? Sí. ¿De qué categoría y jerarquía? Igual que los de todos. Si no, seríamos robots. La diferencia es cómo nosotros asumimos esos problemas. Y que mientras no llevemos
esa verdad del espíritu al alma, no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Me explico? Una vez nos hiciste un ejemplo que me encantó y a mí me quedó muy grabado, de cómo con silla creo que lo hiciste, de cómo el cuerpo se divide en tres y lo que fluyó, esto es la carne, Ujú. esto, lo de afuera. Sí. Este es el alma, con toda su problemática. Y esto es lo del espíritu, que tenemos todo lo de Cristo, que tenemos Sí. todo lo de Él. Y que el problema nuestro es que por los ojos, por la experiencia, por el oído, por todo nuestro sentido, entró en el alma y lo que digamos a través del pecado, de toda la experiencia que quedó acá. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es que todo lo que está acá tiene que venir acá. Sí. Para En realidad que se manifieste acá. transitar el alma. Exactamente. Por eso, Pero para eso tengo que vaciarme de esto, pero tengo que atraer Lo que desde es crucificado. desde mi interior, atraerlo al alma para que se manifieste Excelente. la vida de Dios. Y eso Excelente. me quedó. lo que es crucificado es el yo irreal. Es mi carnalidad, no mi carne, ¿eh? Mi carnalidad. ¿Sí? Mi carne es materia. Bueno eso. Es la que parece. Mi carne es materia. Algo así como cuando dijo Juan, yo tengo que menguar y Cristo tiene que crecer en mí. Claro, eso sería un correrse el yo, los intereses del yo irreal. Mi hermano, en ese asunto nosotros estamos. En ese asunto es que pretendemos... Upa, estoy mirando la hora. Ya tenemos que terminar. En ese asunto es que necesitamos afirmar lo que es verdad en la dimensión del espíritu. Y es verdad, porque el sacrificio de Cristo, diga primer venida, el sacrificio de Cristo lo hizo legal. Una vez le parece. Y estando ya presente Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Está presente o no? O sea, ¿qué tenemos que esperar? Es como cuando le decimos al Espíritu Santo, ven. O sea, el Espíritu ya está. ¿Qué ven? Mi hermano, para manejar nuestras vidas, sistemas anti Dios han sembrado dogmas en nosotros. Nosotros tenemos que correr esos dogmas y disfrutar de la vida de Dios en nosotros. Disfrutá de la vida de Dios en vos, la vida de Cristo en vos. Disfrutala. Asumí lo que es verdad en la dimensión del Espíritu, en el lugar santísimo. Sin depender de nadie, sino más que de... Nuestro gran sumo sacerdote es el único que tiene acceso a ese lugar tan reservado para él. Lo demás es una batalla en el alma. Ponete del lado de Dios. Esto que la profeta decía del ejemplo, eso de que lo del espíritu trascienda al cuerpo, a la naturalidad, transita por un canal que es el alma, que en muchos casos es estrecho. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de hacer, muchas veces es estrecho. Tan estrecho como un canal de parto. Las mujeres me van a entender bien. El alma es como el canal de parto.
donde está naciendo el Cristo presente en nosotros. Tenemos que lograr dar a luz. ¿Sí? Tenemos que lograr dar a luz. Lo que es verdad en nuestro espíritu tiene que venir al plano físico natural. Amén. Oramos para terminar. Hoy fue bastante extenso, nos movilizamos en un montón de temas, usamos poco el texto de Hebreos, lo usamos en pasajecitos claves, en el ejemplo, la ilustración de esto simbólico, la fuerza que tiene el idioma original en el capítulo 9 para hablar de lo simbólico, usando la expresión símbolo, que en el idioma griego es parábola, y usando la expresión diórtesis, ¿sí? Cuando habla de la reforma, la modificación de la forma, la restauración de las formas de todas las cosas. Eso ya sucedió. ¿Sí? La enmienda del mundo espiritual, eso ya sucedió. La fuerza que el idioma original tiene en el capítulo 9 es extraordinaria. Diga, estoy aprendiendo a Cristo. Estoy aprendiendo a Cristo. Eso es lo que estamos haciendo a partir de la carta a los hebreos. Abandonando la religión, la superficialidad y experimentando la dimensión del espíritu, lo profundo. Y creo que aprender de Cristo se trata de esto, se trata de abandonar ese yo, abandonar lo que para manifestarnos a Él. Sí, hacemos una leve modificación del término. En un montón de lugares yo puedo aprender de Cristo. Aprender a Cristo Aprender a Cristo. tiene que ver con apropiarse de Cristo. ¿Está? O sea, no es solo un conocimiento teórico intelectual. Aprender a Cristo no es lo mismo que aprender de Cristo. ¿Sí? Estamos aprendiendo a Cristo. Amén. Amén. ¿Quién va a orar? Uno. Oro yo. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos lleva a aprender a Cristo en nuestra vida, Señor. Yo te pido, Señor, con todo nuestro corazón, con todo mi corazón, Señor, que sea manifestado en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos, el ser real, Señor, el yo real, esa presencia del Cristo que me habita. Señor, ayúdanos a vencer en nuestra alma para que sea operativa la verdad esencial, el Cristo presente, la verdad presente, Señor, en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta la semana que viene.